Amiga, hay conversaciones que nos transforman y esta de hoy es una de ellas. Hoy tenemos, no solamente tengo yo, tenemos el gran placer de compartir un buen rato y una buena conversación con Diana y Juan Gabriel de Portales Cuánticos. Te digo que nadie como ellos, sobre todo a mi parecer, nadie como ellos para entender lo que es la herida de infancia, cómo nos toca en la edad adulta, cómo es que la seguimos cargando con nosotros y sobre todo qué hacer para poder sanarla. En este episodio juntas vamos a estar viendo con Diana y con Juan Gabriel aquellas cosas que nos ocurrieron de niños, que no tienen que ser necesariamente grandes dramas, pero que afectan a la manera en la que somos hoy como adultos y que afectan a los patrones que seguimos y que no entendemos por qué. Pero lo más importante es que vamos a tocar el tema de cómo poder integrar eso que nos ocurrió de niños para sanar a ese niño interno que tenemos y poder evolucionar. Y esto es solo un adelanto porque Juan Gabriel y Diana van a estar con nosotras durante el taller trimestral que va desde abril a junio de 2025 sobre herida de infancia. Este taller lo vamos a estar haciendo dentro de la membresía privada, así que si lo que escuchas aquí en esta entrevista hoy te resuena y crees que te podría ayudar, te invito a unirte a la membresía, te dejo todos los datos en la cajita de información y también en el primer comentario si me estás viendo en YouTube. Y si me estás escuchando en otra plataforma, tienes toda la información para unirte a la membresía privada en jimenadelaserna.com, Jimena con X. Y ahora sí, amiga, hablemos de lo que nos duele para liberarlo. Cerremos los ojitos, pongamos la espalda recta. Si tienen un mudra lo hacen, si no, no pasa nada. En este espacio que ocupamos materialmente, vamos a conectar tres esencias: la de nuestra materia, nuestros cuerpos, y quiero que se visualicen en su cuerpo. Visualicen su cuerpo en el espacio que rodea esa materia, esa sala de Jime, esta sala en la que estamos Diana y yo, inclusive esta conexión virtual que nos une. Y en conjunto vamos a visualizarnos individualmente en el centro de nuestras cabezas. Visualicen su esencia detrás de sus ojos, en medio de sus oídos. Y a través de esa visualización, quiero que conectemos nuestros centros desde ese punto, en el centro de sus cabezas, de nuestras cabezas. Jimena con Diana, Diana con Juanga, Juanga con Jimena, Jimena con Juanga, en las dos direcciones de cada uno, todos conectados. En esa triada que formamos, visualicémonos en una esfera de color amarilla, una esfera de sabiduría y de pureza absoluta. Y sintamos cómo esa esfera
te ancla al centro del universo y al centro de Madre Tierra a través de un haz de luz que conecta sus polos hacia arriba y hacia abajo. Y aquí en este espacio que somos, a donde pertenecemos, hacemos presencia en la 10ª dimensión de conciencia, en presencia de tus maestros, Jimena, en presencia de nuestros maestros, Diana y Juanga, todos ellos aquí, para guiarnos e inducirnos con la sabiduría, con las palabras, con el verbo, que debe ser conocido para que las comunidades de Jimena y de Portales Cuánticos descubran el camino y el ascenso a la era de Júpiter. Bendecimos este instante, este momento y todo lo que aquí va a ocurrir para el beneficio nuestro y de todos aquellos que deseen escuchar esta verdad. Gracias, 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 maestros. Listo, abrimos los ojitos. Qué rico. Qué maravillosa manera de comenzar, Diana y Juanga, muchas gracias. Ay, sí, qué Gracias rico. a los Me encanta. maestros y a la vida que nos trajo juntos, ¿verdad? Que Sí, nos, qué bonito encuentro, qué bonito que encuentro. nos ha traído al mismo camino. Siempre juntos en el mismo camino. Y bueno, pues ya todos ustedes que nos están viendo, ya les he presentado a Juanga y a Diana y a Juanga, que están aquí hoy con nosotros y que vamos a estar tratando entre todos esos temas que ellos tratan dentro de sus canales de portales cuánticos. Tenemos un tema que a mí me fascina, que es el tema que estamos tratando, que vamos a estar tratando en abril, mayo y junio dentro de la membresía privada de la comunidad de la tribu, que es el trauma de infancia, que es algo tan importante, que es algo que lo hemos vivido todos, porque muchas personas piensan que trauma solamente significa sucesos muy dolorosos o muy grandes, mientras que trauma pueden ser muchas cosas que simplemente nos dejan como con una necesidad no cubierta, que ahora nos van a explicar ustedes, que saben mucho más que yo, y que es muy importante que la identifiquemos porque pienso yo que cuando llegamos a nuestra edad adulta y empezamos a tener como comportamientos que nosotros mismos no entendemos, pensamientos que nosotros mismos decimos yo por qué pienso así o por qué hago las cosas que hago, por qué digo las cosas que digo, vienen normalmente de eso que se quedó en nuestro niño, ¿verdad? Entonces, no voy a hablar yo, van a hablar ustedes, pero cuéntenme, y esto viene muy a cuento además del libro que acaba de sacar Diana, que es una maravilla, que también lo vamos a estar leyendo en la tribu, que es de princesa a bruja. Y fantástico libro, lo vamos a estar también leyendo, y precisamente ese viaje de princesa a bruja habla mucho de sanar a esa niña o niño, ¿verdad? Sí. Que fuimos. Entonces, en palabras de ustedes, y les doy ahí la palabra para que nos cuenten qué es realmente el trauma de infancia y por qué es tan importante. Cuando estamos pequeños, muchas veces vamos pasando por momentos en los cuales tenemos heridas que con el tiempo creemos, entre comillas, que van sanando, ¿no? Entonces llegamos a un adulto y podemos ver que ya cuando somos adultos decimos, ay, es que cuando niño me pasó esto, pero eso ya no tiene importancia, ¿sabes? Minimizamos todo lo que pasamos y a veces, muchas veces, hasta romantizamos lo que fue nuestra infancia, sin darnos cuenta que todo eso que vivimos de alguna manera está marcando nuestra trayectoria y nuestro ser en lo que somos como adultos. Entonces, es como cuando tenemos cosas no sé por qué no me va bien con el dinero, con los negocios, porque no tengo una pareja estable. Y casi siempre tiene que ver con la relación que hubo entre papá y mamá.
pero como te decía, lo romantizamos. Entonces, que mamá me pegaba muy duro, por ejemplo, pero nosotros ahora entendemos que mamá estaba ocupada, que mamá esto, que mamá lo otro. Es que mi papá no estuvo muy presente, pero era buen papá. Entonces, lo romantizamos y decimos, no, yo ahorita ya entiendo, pero resulta que nos ponemos a ver que hay una niña o un niño que sí siente ese dolor. Y hay que recordar que el tiempo para nosotros tiene una linealidad porque es necesaria, pero realmente el tiempo, el pasado, el presente y el futuro están pasando en la misma etapa. Entonces, todo lo que tu niña experimentó, tú como adulta también lo estás experimentando. Totalmente de acuerdo. Cuando éramos pequeños, y ya Dianita hablará más adelante de lo que pasa inclusive antes de la concepción, vinimos a este mundo con, llamémoslo, con nuestro disco duro interno en blanco, listo para ser escrito. ¿Listo? Ese disco duro de las creencias, el conocimiento, las imágenes, qué quiero hacer, eso viene en blanco. Somos bebés totalmente inocentes. E ah, inocencia significa totalmente En blanco. en blanco, exactamente. A diferencia de la ignorancia, ¿no? La ignorancia es la falsa información, la inocencia es la falta de información, por decirlo así. Y la ignorancia ya es la acumulación de falsa información. Entonces llegamos a esa inocencia. ¿Y cuál es nuestro primer contacto? Como lo dice Dianita, nuestro primer contacto es con las primeras personas que nos rodean, principalmente papá y mamá. Y de ese papá y mamá nos sentamos como bebés y niños que van creciendo a ver sus comportamientos, a ver sus conductas. Papá hace esto, hace esto, hace esto. Ok, entonces eso es bueno porque es mi papá. Y mamá hace esto y hace esto y hace esto. Y me hace esto y me dice esto y actúan contra mí así. Eso es bueno porque son mis papás, Son mis referentes. son mis referentes. Como yo los veo actuar y como ellos actúan hacia mí, es mi referente. Y voy creciendo con esta idea de que eso es lo que es bueno. ¿Listo? Más adelante nos vamos dando cuenta que nos llega la pregunta, ¿por qué siempre traigo lo mismo? ¿Por qué siempre me pasa lo mismo? ¿Por qué me pasa esto con el dinero? ¿Por qué mi jefe me trata así? ¿Por qué no consigo una pareja estable? ¿Por qué mi pareja siempre me hace llorar? ¿Por qué mi pareja me humilla, me abandona? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué lo otro? Y lo que dice ella es totalmente cierto. Lo que dice ella de romantizar los sucesos, lo llamo es normalizar el sufrimiento. Entonces, ¿por qué me ama con el dinero? Porque así es, yo soy de malas. Porque soy pobre y Pues nací soy pobre. pobre y soy pobre y mi familia siempre ha sido pobre. ¿Por qué mis parejas me abandonan o me maltratan? Porque así debe ser, porque debe ser que yo no merezco. Entonces normalizamos el sufrimiento, cuando realmente lo normal es ser feliz. Entonces entramos a escudriñar por detrás y es lo que hacemos con Diana, empezamos a escarbar por detrás de esas falsas creencias y nos encontramos con patrones de conducta que fueron inculcados de papá y de mamá. Ah, ¿te das cuenta que cuando mamá te hacía esto, te estaba dejando en abandono? ¿Te das cuenta que cuando papá hacía esto, estaba actuando en humillación hacia ti? Y ahí es donde empezamos a ver de dónde provienen esas creencias tuyas. Y aquí no hay que juzgar a papá o a mamá. Aquí no se trata de eso. Ellos hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían. Ellas tienen sus propios conflictos. Y porque te trataron así, porque te abandonaron, porque te humillaron, o lo que sea, eso es lo que ellos saben hacer. Y lo hacen desde el amor hacia ti. ¿Mm? Y eso es un total entendimiento al respecto, Jime, porque pasamos de ser víctimas a victimarios, ¿no? O sea, antes eran los papás perfectos, entonces ahora, ay, mi papá, ay, entonces ya somos los victimarios, es que fue malo, es que... Y entonces pasamos de un extremo a otro, lo que dice Juanga es así. Nosotros nacemos con ese disco duro, pero antes de la concepción hay algo que se llama proyecto sentido. Y el proyecto sentido es que antes de que tú seas concebido 3 meses antes, ya empieza esta energía que se va a convertir en ser humano a recolectar información. Entonces, si papá y mamá no estaban bien, si fue un embarazo que fue inesperado, si fue... Eso empieza a marcar
cada cosa que tú eres cuando eres adulto. Entonces, por eso es tan necesario uno identificar que todo lo que uno puede estar pasando en este momento tiene que ver con el proyecto sentido y con nuestra primera base, que fueron papá y mamá, sin llevarlos a juzgarlos y tampoco sin llevar a que yo me vuelva una víctima de todo esto, porque también pasamos al otro extremo, ¿no? Exactamente, vienen esas creencias primigenias que fundaron en nosotros. Nosotros como bebés, nuestro disco duro por ser escrito y empezamos a absorber, porque nuestros papás como tal, generalmente ellos no pasaron por las terapias, por todo este despertar de conciencia, y ellos están con sus problemas, con sus propios traumas. Y sobre esa base nacimos nosotros y empezaron a inculcarnos eso. ¿Mm? Ya cuando llegamos a un despertar de conciencia, es que empezamos a ver, bueno, ya sé que no tengo que pasar por esto, ya sé que si vivo en escasez eso lo puedo transformar, porque créanme comunidad, todos tenemos derecho a ser felices, todos tenemos derecho a vivir en paz y en tranquilidad. Esa es la vida, esa es la razón de ser de nosotros, esa iluminación de saber que puedo estar en paz y en tranquilidad, que puedo sentir dolor, tristeza, ciertas emociones. Eso es cierto, lo podemos hacer. Somos seres humanos y tenemos que pasar por eso. Tenemos emociones, sí. Pero todo eso lo podemos hacer en paz, en armonía y en tranquilidad, sin drama humano. Ujú. Y tomando la responsabilidad de nuestras vidas, Jimmy. Y entonces, tomando la responsabilidad de nuestras vidas. Y entonces, Juanga y Diana, diríamos que esa es la lección que ha venido a aprender el ser humano a esta realidad, a llegar a esa paz, a sentir esa felicidad y esa paz con lo que es, ¿no? Que no es no tener emociones, no es no sentir tristeza, no llorar, no tener conflicto, sino poder ser capaz de vivir esos conflictos en paz. O también me encanta ese tema que es súper importante de no volverse los victimarios, es decir, nunca jamás culpar a otros, y eso tiene mucho que ver con lo que dijiste, tomar responsabilidad por mi propia vida y mi propia existencia, que eso es la soberanía de la que hablamos tanto en la tribu. La soberanía es también, yo tengo responsabilidad de mi propia existencia, y lo que a mí me sucede no es culpa de mi papá, ni de mi mamá, ni de mi abuelita, no es culpa de nadie, es responsabilidad mía, ¿verdad? Entonces, las dos preguntas son, uno, ¿sería esa la lección que estamos aquí para aprender como humanidad? Porque me imagino que cada uno tenemos también nuestras propias lecciones, pero como humanidad. Y la segunda es cómo aprender o cómo llegar a esa situación en la que yo entiendo que yo tengo responsabilidad por mi propia existencia y lo que ocurre es responsabilidad mía y que está en mis manos cambiarlo, ¿verdad? Totalmente. Y ahí podemos como juntar las dos, porque a mí un día me llegó un término, Jime, y es la era de la responsabilidad. Estamos en la era de la responsabilidad, estamos en el momento adecuado para poder decir, yo ya no culpo a mi exterior de lo que me pasa. Somos personas que venimos en este plano, en este momento, en el aquí, en el ahora, con una evolución con una evolución diferente a lo que eran nuestros papás, nuestros abuelos, que no tenían herramientas como las que tenemos nosotros en este momento. Entonces, así como hubo una era industrial, ahora yo siento que estamos en la era de la responsabilidad de poder ver que nosotros somos los co-creadores de nuestra realidad y que a través de lo que nosotros estamos haciendo, estamos creando nuestra vida, para bien o para mal. Que claro, tuve una infancia, que tuve unos patrones de conducta, que tengo cosas arraigadas de mi árbol genealógico. Todo eso hace parte de las herramientas que nosotros, como tú decías, pedimos en algún momento para venir a evolucionar en algo concreto. Sin embargo, como humanidad, yo siento que esta es la era en la que nosotros tenemos que empoderarnos y decir, ok,
necesitamos dejar de ser víctimas y victimarios y necesitamos pasar a ser protagonistas de nuestra realidad y empezar a creer que no somos lo que nos dijeron que éramos y que no somos lo que pensamos inconsciente y conscientemente lo que somos, sino que nosotros somos los que tenemos que responsabilizarnos de que esto lo vivimos, pero no nos podemos poner a llorar sobre la leche derramada y pensar y quedarnos ahí, sino cómo sano y cómo traigo esto a mi aquí y mi ahora y empiezo yo a hacer mi vida. Totalmente de acuerdo. Esto de la era de responsabilidad es súper bonito, Jimé. Y complementando esto a la pregunta que nos hacías inicialmente, lo que te voy a mencionar acá es información canalizada. Realmente, yo creo que los seres humanos siempre nos hacemos la misma pregunta. ¿Cuál es el objetivo de estar acá? En algún momento cuando tocamos fondo, ¿qué hacemos acá? ¿Hacia dónde va esto? Entonces, en una meditación profunda que tuve, hice esa pregunta y la respuesta que me llegó la voy a tratar de interpretar de la mejor manera posible. Somos realmente dos polaridades. Somos, empezando, no un ser humano viviendo una experiencia espiritual, sino somos un espíritu, un alma, una energía viviendo una experiencia humana. Ya eso da un concepto totalmente diferente. Cuando vinimos a encarnar en este plano, llegamos con la dualidad, ¿listo? En esa dualidad, lo han escuchado ustedes mencionar, somos yin-yang, positivo-negativo, femenino-masculino, luz-oscuridad, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué significa esto a la hora de la verdad? Cuando encarnamos en esta esencia, Jimé y querida comunidad, escogimos que nuestra almita pura, esa energía que somos, esa conexión espiritual con el todo, viniera y encarnar esta materia, y se nos puso dos tareas diferentes. La primera, llegar con algo que se llama el velo del olvido, es decir, cuando encarnes en este cuerpo y nazcas y te hagas bebé y surjas, vas a empezarte a olvidar de esa magia espiritual que tú eres y vas a empezar a enrolarte en la materia y a perderte en la tercera dimensión. Se te va a olvidar. Y para eso te vamos a poner dos personitas muy especiales. Se llaman papá y mamá, que te van a ayudar a confundirte y a llevarte para que se te olvide y empieces a desconectarte de eso que eres. Y no solo eso, te vamos a poner un amiguito a bordo. Se llama el ego. Es una malatica que llevas contigo que te va a ayudar a convencerte de que todo eso que te enseña la materia es verdad. Y va a ser ese pequeño enemigo que te va a ayudar a no encontrar el contacto con esa esencia espiritual que eres. Entonces, al final somos esto, materia, me centro aquí en la cámara, materia y energía. Esto debería estar sincronizado, querida comunidad, como el yin y el yang, y jurar avanzar al unísono. Soy espiritual, soy energía, soy divinidad, pero estoy viviendo una experiencia humana. Y en esa experiencia humana estoy aprendiendo para mi alma y para mi evolución. Pero ¿qué es lo que pasa con esas creencias infundadas desde la pequeña infancia? Esto se empieza a separar. Y la parte material empieza a crecer y a expandirse, a ser más importante. A medida que esto es más importante, nuestro ego es más importante, nuestra materia es más importante, esta espiritualidad se va haciendo más chiquita, más pequeña, más alejada. Y aquí creemos que tenemos un libre albedrío y yo puedo hacer y deshacer y puedo coordinar una vida y controlo y mis ansias y todo eso. Y mientras tanto esto se va perdiendo. Me separo de mí mismo. Cuando me separo de mí mismo y pierdo esa conexión, cuando llega nuestro sufrimiento, el drama humano, entiendo que, oiga, aquí como que hay algo importante. El drama humano, el sufrimiento, el dolor, es la que hace reconocer que esto no es todo, que hay algo más importante. Y empiezo a acordarme de esto. A medida que me voy acordando de esto y lo voy reconociendo, hago esto más pequeño, mi ego se hace más pequeño y puedo volver a reconectar conmigo. Y este es el despertar de conciencia. Wow. El saber que soy espiritualidad realmente.
y que soy espiritual ligada a una esencia humana y no puedo desconectar los ambos. Entonces, por ejemplo, un gran error que yo veo en la actual doctrina de la nueva era y todo eso, es que creemos que somos solo luz, espiritualidad, somos energía, somos esto, Que nos separamos. energía espiritual, Que nos separamos. y entonces hacen creer esa parte espiritual, hacen crecer así, disminuyendo su parte humana. También es un error, porque no somos solo esto, somos ambas cosas en este plano. Si hubiésemos escogido este plano para vivir solo una espiritualidad, no serías un ser humano, no habrías reencarnado en un ser humano, serías espíritu en otra dimensión. Pero escogiste esta experiencia humana, entonces tienes que ponerte en ambas y engranarlas ambas. Ese es el despertar de conciencia. Y pienso, Jime, que ese es el objetivo de esta humanidad. Evolucionar nuestro espíritu, reconocer nuestra divinidad, reconocer nuestra pureza y que somos el todo, viviendo esa experiencia humana a través de esas dificultades del velo del olvido, estar en el equilibrio ego, total. etcétera. Exactamente. Porque cuando no es ego personal, es ego espiritual. Entonces, otra vez saltamos de uno a otro. Y el camino de la conciencia es un camino muy de arriba hacia abajo, ¿no? Uno piensa que transitar este camino es paz y amor y y luz y todo. No, el camino de la conciencia es de responsabilidad, lo que decíamos al principio. Si tú eres responsable, pues vas haciendo de tu vida lo que tú quieres. Eso es. Esto es súper bonito lo que mencionas, porque pensamos que despertar en conciencia ya es el camino de rosas. Ya me iluminé y aquí todo es paz y amor y luz y soy cero. No, ahí tus problemas, tal cual los conoces, se van a seguir presentando. La diferencia está en cómo empiezas a asumir la responsabilidad sobre esas situaciones. Entonces, donde en tu inconsciencia veías un drama humano que te hacía sufrir, ahora ves quizás una dificultad o sencillamente un desafío que hay que superar de una forma consciente, sana y pura, en la paz y en la tranquilidad. Eso es la forma en que empiezas a afrontar esos problemas. No es que el camino sea de rosas, las dificultades van a existir, porque el ser humano, afortunado o desafortunadamente, solo aprende de las dificultades. Las dificultades son ese punto que está ahí para hacer el stop, reflexionar y sigamos para adelante. De hecho, eso está increíble porque una de las cosas, claro, dices, muchas personas piensan, la iluminación es, no, me iluminé y ya me elevé a la 10ª potencia. A la 10ª potencia. Y ya soy ser de luz y esto se acabó. Sí, exacto. Y yo pensaría que es más bien lo opuesto, ¿no? Que cuando uno empieza a despertar, o sea, dicen que ojos que no ven, corazón que no siente. Entonces, cuando uno está en esa ignorancia o en esa inocencia, bueno, yo no sé si sería inocencia o ignorancia, porque muchas veces uno escoge no darse cuenta. Entonces, y es ahí más sería, fácil a veces. Claro, ahí sería ignorancia, ¿no? O sea, está, pero yo escojo no darme cuenta. Y cuando uno se da cuenta, eso duele, porque es como escarbar algo que uno no quería sacar, que eso está ahí enterrado por algún motivo, y entonces lo empiezo a escarbar, y yo pienso que no hay nada más doloroso que el trabajo de la conciencia y de la iluminación. Y entonces eso me encanta que lo dejemos clarísimo, que es un trabajo que no es un trabajo de rosas, pero que cuando uno va mejorando sí se siente mucha satisfacción. Pero algo que yo quiero que quede o que yo pienso es que esto lo he aprendido de ustedes, lo he aprendido también de otros y en mi propia vida lo observo cuando decimos que nada nos pasa a nosotros, sino que pasa para nosotros. Incluso las cosas más fuertes, porque yo no sé si lo leí en un libro o fue en una conversación contigo, Diana. Claro, era en un libro que ahora no recuerdo el título, y esta mujer decía, que por cierto fue un libro que me recomendó Yvette, que es una amiga que tenemos común. Y ella decía que, claro, le habían llegado, por ejemplo, una vez le llegó una mujer y le dijo, pero ¿cómo se te ocurre decirme que la muerte de mi hijo es algo que ha pasado para mí y para mi bien? O sea, ¿cómo me puedes decir eso, no? Entonces, claro, es muy fácil decir, ok, me caí por la escalera porque es para mi bien, pero se me muere un hijo y eso es para mi propio
desarrollo o mi propio bien, o sea, yo pienso que o sea, no sé, yo le puedo dar muchas vueltas, pero no sabría muy bien, o sea, cómo le habla uno a una persona que le puede pasar algo así, y como esto muchas cosas, o sea, cómo es que si me violaron de niña, eso era para mi bien. Por ahí alguna vez, que yo soy como muy fan de escuchar a personas que han tenido experiencias después de la muerte, ¿no? Experiencias cercanas a la muerte, Ajá, sí. y recuerdo una que contaba que la habían violado de niña y que este violador aparecía después cuando ella había casi muerto, ¿no? Y ella entendió que este hombre era un alma que a ella la había querido mucho a lo largo de la historia y que le había hecho ese daño en esta vida para algo que ella tenía que hacer. Resarcir. Ajá. O sea, me parece fortísimo, pero sí me gustaría, no sé si de pronto quieren que hablemos un poco de eso, porque esa parte puede ser bien dolorosa. Es muy fácil aceptar que me caí por la escalera porque, bueno, tiene una lección para mí, o discutí Pero, con mi esposo porque hay una lección, pero aceptar que cosas muy, 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 muy dolorosas puedan pasar para mi bien. No sé, yo no sé si ustedes tengan algo que decir al respecto o yo no sabría. Tú nos claro puedes que preguntar de sí. lo que quieras, porque aquí tenemos temas para... Es muy Sí, bonito lo que estás mencionando. Lo que estás mencionando a mí me ha llegado en muchas consultas, Jimé. sí. Mm. Y te puedo decir desde todo lo que hemos trabajado, que lo que tú dices, todo tiene un propósito, un para qué y no un por qué. Un para qué pasa esto en mi vida, pero vámonos un poquito más hacia lo espiritual para que podamos entender la raíz de esto. Cuando nosotros somos alma, a mí me gusta mucho preguntarle a la gente, ¿te has visto Soul de Disney? Porque yo siento que esa película tiene un despertar hermoso y es cuando nosotros tenemos, como cuando nosotros somos alma, nosotros venimos, planeamos muchas de las cosas que nos van a suceder, no en general, no voy a caer de la escalera el 31 de octubre, no, pero sí las experiencias que vamos a vivir. Entonces, esas experiencias como alma nosotros no sentimos, nosotros no tenemos emociones, pero sí decimos, yo necesito evolucionar a través de esto que me lleve a llegar a la raíz que siempre va a ser el amor. Entonces, en ese reconocimiento de mi alma para lo que voy a venir a experimentar a este plano, yo tengo que hacer pactos álmicos. Y esos pactos álmicos tienen que ver con mi papá, con mi mamá, con mi hijo, con mi hermana, con mi tío. Y cada uno de nosotros en ese estado de conciencia superior planeamos con ellos lo que va a pasar. Mira, Jime, yo necesito evolucionar hacia una comunidad en algún momento. Y tú me vas a decir, Diana, yo necesitaré sanar esto. ¿Nos vamos a juntar en algún momento? Sí. Así también planeamos el tema con nuestros hijos. Y yo como mamá digo, uff, allá no siento, ¿no? Allá no tengo energía, allá no tengo emoción. Entonces digo, yo necesito que sentir el amor de esta forma desde el dolor. ¿Puede ser? Y él dice, ok, yo necesito estar en la tierra. Esto es muy genérico, ¿no? Sí. No es literal, pero yo necesito estar en la tierra 15 años. Ok, eso me va a servir para mi experiencia. Otra vez repito, en ese momento no hay emociones, o sea, no sabemos, muchas personas eligen tener enfermedades, ¿sí? Que en ese momento no sabemos que le va a causar dolor a nuestra familia, que nos va a hacer un tormento, pero es una evolución desde el alma. Entonces, cuando nacemos, lo que decía Juanga, se nos borra el cassette y empezamos a transcurrir nuestra vida. Pero acá hay cosas muy lindas. El universo, Dios, como ustedes quieran llamarlo, nos ponen, tú quieres esta experiencia súper fuerte porque quieres evolucionar rápido, ¿no? Pero te vamos a poner tres etapas, ¿no? Para que tú puedas escoger cómo vivir esa experiencia. Y nos pone las relaciones de primer nivel, las relaciones de segundo nivel y las relaciones de tercer nivel. Y aquí yo quiero hacer como un paralelo porque a mí me encanta. Es como que tú estás almorzando y entonces ves una noticia, digamos yo, veo una noticia. No, yo no veo noticias, pero me hago en un restaurante en el que ponen un televisor.
y en el televisor pasan una noticia de un niño que falleció, por ejemplo. Y yo que no veo noticias, alcanzo a ver esa noticia y se me queda incrustado el dolor de ese niño que no conozco, que no es mío, que ni siquiera sé de dónde es, pero me mueve el alma porque es un niño, ¿no? Pero sigo mi día y digo, hay que pensar con el niño, me hizo algo, de pronto pienso en él todo el día, pero sigo. Ya no lo gestiono, sino que digo, ok, quedo ahí, pero sigo. Ahora viene con relaciones de segundo nivel. ¿Cuál es la relación de segundo nivel? El tendero de tu tienda o el compañero de tu oficina que tú no le hablas mucho. Y entonces, digamos que hay una situación en la que yo estoy compitiendo por un trabajo y este señor que yo nunca veo, que por allá saludo, en algún momento yo estoy compitiendo por el trabajo y he dejado de hacer muchas cosas en mi vida y este señor se gana el puesto. Y yo, uy, qué rabia, pero hice, no hice, y sigo en ese, llego a mi casa y digo, he descuidado a mi esposo por este puesto y no me lo gané. Pero vuelvo, ignoro y no gestiono la emoción. A un tercer nivel ya está mi esposo, ya están mis hijos. Entonces, digamos que en este contexto llego a mi casa porque digo, me voy a liberar de ese trabajo y cuando llego a mi casa mi esposo me está haciendo infiel. Entonces, esto ya sacude mi vida y ya digo, tenía que haber puesto cuidado y me van a decir, ¿qué tiene que ver el niño, el trabajo y mi esposo? Pues que la vida o la energía es tan sabia que yo necesitaba gestionar una emoción, la emoción del abandono, por ejemplo, la emoción de no tener atención, y ese niño cuando me lo puso, algo me mostró, claro, me mostró que a mí me abandonaron, que conmigo no me ponían cuidado cuando era chiquita, que a mí me había podido pasar algo, o que tengo muy abandonado a mi hijo, que por estar trabajando, pero no lo gestioné. Entonces la vida te va colocando etapas, y si tú no le pones atención, se va subiendo de nivel. Ahora, no quiere decir que lo que estábamos hablando de lo del hijo, por ejemplo, que se me murió el hijo, entonces fue que yo no vi las señales. No, son pactos álmicos que al final tú empiezas a gestionar y te van a servir de algo. Yo sé que tú dices, yo nunca voy a olvidar a mi hijo, pero siempre, 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 cuando nosotros volteamos a ver hacia atrás, vamos a ver que algo positivo trajo eso a nuestras vidas. Ya no está el niño, pero ya no está el hijo, pero a través de eso aprendí que puedo ayudar a otros, ¿no? ¿Cuántas mamás a través de un duelo empiezan a crear fundaciones para que a sus hijos no les pase, a los otros niños no les pase lo mismo, a los otros hijos no les pase lo mismo? Crean leyes, ¿no? Crean cosas que ayudan a otras personas. Y ese pacto ya estaba, pero a través de eso tú te hiciste más fuerte, tú hiciste algo para tu vida y aprendiste a evolucionar a través del dolor, que es algo que al final uno no dice, yo lo agradezco, pero sí te sirve para todo lo que estás evolucionando. Y mira que aquí surge algo muy bonito y entonces la conclusión es, el ser humano vino a aprender del sufrimiento, o sea, esa tranca hacia muchas que vinimos acá a sufrir, a sufrir. La respuesta puede ser sí y no, ¿sabes? Porque si estamos en esto, y traigo la misma idea de la vez que acabo de mencionar, si estamos en esto, no es necesario el sufrimiento para aprender los procesos que nos comprometimos a vivir acá, para reconocer nuestros acuerdos álmicos que llaman, los podemos reconocer y hacerlos evolucionar en esta tranquilidad. Pero si estamos así, separados, totalmente desconectados de nuestra esencia divina, liderados por el ego y por la materia, ya ahí se nos complica la tarea. Y aquí en este ser humano lleno de ego, de dolor, de drama, es muy difícil reconocer que fui violado, fui violada con un motivo, mi hijo, mi hija, mi bebé murió por un motivo, tengo una enfermedad terminal por un motivo, es muy difícil. Sin embargo, también la parte humana, y ahí es donde decimos, sí, entonces aprender a través del sufrimiento, la verdad es que sí,
Porque fijémonos algo, comunidad. Tú cuando estás alegre, eufórico, contento, dichoso, dichosa, te preguntas, no, venga, estoy contento. Sentémonos a pensar por qué estoy contento. Hoy, ¿por qué me siento feliz? Me siento feliz porque me pasó esto. No, tú solo disfrutas la felicidad, disfrutas la alegría, disfrutas esa emoción positiva de euforia. Pero cuando te pasa algo crítico, algo negativo, ahí sí, ¿no? Esa es la razón. Cuando tengo la pérdida, el dolor, el duelo, ahí sí me siento, ¿por qué estoy así? ¿Por qué me llega esto? Porque entonces el ser humano está acostumbrado a aprender a través del dolor. Yo reconozco 4 niveles, Jime, en esto del dolor. Incomodidad, molestia, dolor. Estas 3 son propias del ser humano y tú puedes experimentarlas en tranquilidad, en paz y en armonía y en felicidad. Tú puedes sentir dolor estando feliz, porque el dolor te está impulsando a sentir una emoción que debes gestionar. Pero si estás en felicidad, que para mí es interpretada como la paz interior, la armonía, para mí eso es la felicidad, puedes gestionar ese dolor desde esa tranquilidad, en este estado. Pero hay un cuarto nivel, que es el sufrimiento. Cuando ese dolor lo pasas a nivel de sufrimiento, ahí la cosa se complica un poco más, porque el sufrimiento es el drama humano. Y es perder esa paz interior, es dejarte invadir totalmente por el ego y empezar a juzgar a tu entorno. ¿Y por qué pasó? ¿Y por qué me hizo esto? Y es que la culpa es de él, y siempre la culpa será de tu entorno, de tu mamá, de tu papá, de tus amigos, de tus hermanos, de tu pareja, de todo menos De la tuya. Tú sociedad. eres la víctima, tú eres la víctima. Y entonces estás en pasado, todo lo que te pasó es que lo que me hizo, es que lo que me dijo, es que no era justo, y te pasas a futuro, donde empieza mañana cuando lo vea, mañana cuando le digo. Yo les pregunto, comunidad, ¿cuándo han tenido esa situación en la que les pasó algo en su trabajo con su pareja y camino a casa ya han redactado el email o se han imaginado 1000 veces la llamada que van a hacer para ponerle los puntos sobre las sillas a esta persona y están sintiendo toda la emoción de esa llamada, toda esa rabia, toda esa cólera? Para de pronto una llamada que ni siquiera va a tener lugar, para de pronto un email que ni siquiera van a escribir. O si lo escriben, ya saben las consecuencias que va a tener eso en el futuro y las han vivido. Sí. Nos damos cuenta de esto. Esto es lo importante. Entonces, cuando estamos en esa desconexión como tal, estamos en ese drama humano y no vemos con claridad las señales y saber que las coincidencias no existen. No existen. Todo pasa para algo. Y pasa en todo momento, cada segundo de su vida, desde las relaciones de primer nivel, como dice Dianita, que son esas personas que nos encontramos por azar en un momento en la calle, y si no pusimos atención a esa señal, sigue un segundo nivel, que ya son las personas un poco más cercanas, con las que tienes ciertas relaciones, no de nivel íntimo, pero sí de vez en cuando, hasta un tercer nivel, que ya es cuando te toca y te llega y te traspasa y te funde. Entonces es desde ahí. Pero para poder entender esas señales, como dice Jime, de cómo hacerle entender a una persona que sí, mira, tu bebé murió para que aprendas algo. Hay que estar en esto, hay que entender de dónde provenimos y por qué eso surge. Si no, va a ser muy difícil entender eso desde el ego, es muy difícil. Y muchas veces lo que pasa ahí, Jime, es que vivimos un duelo desde la culpa. Cuando tú vives un duelo desde la tranquilidad, si tú te das cuenta que la persona trasciende porque así él lo escogió o ella lo escogió en algún momento, pues vas a tener la tranquilidad de que está donde quiere estar, ¿cierto? Sin ser egoístas, porque es que el duelo, yo siempre les digo, yo también soy medio, entonces muchas veces cuando pasan estas cosas, yo digo, el que se queda es el que sufre, porque el que está en el otro nivel, yo siento que ya pasó su etapa, o sea, como que se vino, se graduó y ya está en otra etapa, pero se queda el sufrimiento porque se queda la culpa de lo que no hice, de lo que no dije, de lo que no pude hacer, de si hubiera hecho más, entonces nos volvemos víctimas de ese duelo y nos quedamos estancados en el tiempo, nos quedamos estancados en el si hubiera hecho, si hubiera dicho, si hubiera... Y eso
es una adicción al sufrimiento, Wow. que es químico, ni siquiera solamente es mental, es también químico, porque cada vez que sientes eso, toda la serotonina, todos los químicos de tu cuerpo empiezan, y entonces, digamos que entre comillas, y con todo el amor se los digo, nos gusta quedarnos ahí porque nos hace recordar lo que queríamos tener. Y es ese desprendimiento de pasó porque así debía ser y esa fue su decisión, que es difícil de tomar, pero esa fue su decisión. Yo la acepto y estoy tranquila porque fui la mamá que él necesitó, la mamá que ella necesitó, la hermana que ella necesitó, la hermana que él necesitó. Y hice lo que tenía que hacer. Y suelto, no el dolor, porque el dolor queda ahí, ¿no? Es como la añoranza de, pero sí el sufrimiento, que es lo que me hace quedar en ese pasado. Entonces ahí es donde está la diferencia de vivir un duelo y gestionarlo, a querer vivir todo el tiempo en el mismo duelo, culpando a los otros y sin llegar a pensar que esto fue una decisión de la persona que lo vivió, no mía. Y el tema de la culpa, Diana, qué maravilla ese tema, porque el tema de la culpa, yo no sé si la culpa es algo con lo que nacemos o es producto de la sociedad, sobre todo ciertas enseñanzas sociales que todos conocemos de por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Y creo que es un sentimiento, a ver, no estoy insultando a las personas que sentimos culpa porque todos sentimos culpa en algún momento en la vida. A veces con razón, porque a veces hacemos cosas que uno dice, ¿yo por qué hice eso? Y otras veces sin razón y que no tienen utilidad. Entonces por eso iba a decir un sentimiento inútil. O sea, la culpa, ¿de qué me sirve cuando no ha sido culpa mía? O sea, por ejemplo, si yo hago un daño, obvio, está bien que sienta culpa porque ese es como, digo yo, ¿no? Mi yo superior o mi yo diciéndome, eso no estuvo bien, oye, échale ojo ahí a ver qué está pasando. Eso se puede trabajar, no nos quedamos en la culpa, pero sentir culpa por sentir culpa, porque todo es culpa mía o todo, ¿no? Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Eso lo único que hace es, como tú dices, hacer que nos estanquemos, que nos quedemos ahí, que no sanemos. Y precisamente lo que yo les quería preguntar después de todo esto que nos acaban de decir los dos es, claro, estamos en esa separación, ¿no? que nos cuenta Juanga. Yo interpreto que la sanación es volver a unir ambas partes para que no estén separadas, para que sean un uno. Que eso me imagino que es lo que se refiere cuando dicen que hay que integrar, ¿no? Integrar lo que nos ha pasado, integrar las cosas que nos han ocurrido, integrarlas en nosotros para que no sea otro ente separado, sino yo soy todo lo que me pasó, lo que me ha pasado, lo que me seguirá pasando, ¿no? Entonces la pregunta era, ¿cómo sano, ¿no? ¿Cómo, yo ya los veía a ustedes y entiendo esto y veo lo que me están diciendo y entiendo que de pronto yo pensaba hasta día de hoy, que los he visto a ustedes en este programa hoy, yo tuve una infancia perfecta, que eso es algo que hemos pensado muchos, que yo me acuerdo porque Mark, mi esposo, siempre que alguien le dice que tuvo una infancia perfecta, él siempre le dice, sí, cuéntame sobre ella, ¿no? Como quien dice, No dudo. Porque no está listo para esta conversación. Claro, porque ese es el problema que lo decían ustedes al principio, romantizamos lo que nos pasó. Nadie tuvo una infancia perfecta porque todos somos seres humanos, porque nuestros papás son seres humanos. Entonces, quien piensa que la tuvo es porque no ha integrado lo que le ocurrió. Entonces, ¿cómo empieza uno el camino de integrar y de traer, no? Primero me imagino que es traer a la conciencia lo que nos pasó. ¿Y qué ocurre cuando sano o cuando empiezo a sanar? Digamos que sanar es un trabajo de toda una vida, pero ¿qué ocurre cuando empiezo a hacer este proceso? Amiga, gracias por haber llegado hasta aquí. Si quieres continuar escuchando el resto de esta entrevista en realidad pertenece a la membresía de la comunidad privada y te he regalado este gran extracto porque me parecía muy importante. De modo que si quieres terminar de verla y si quieres además participar en el taller Herida de Infancia que vamos a estar haciendo desde abril hasta junio, te invito a que te unas a nosotras dentro de la membresía privada que vas a encontrar en jimenadelaserna.com, Jimena con X.
Gracias siempre por acompañarme, por estar aquí y por sanar juntas.